Desde el 2003 en Cuba no se aplica la pena de muerte. Luego de aquel fatídico proceso judicial en el que en menos de 15 días se juzgaron y ejecutaron a 3 personas que secuestraron una lancha para emigrar, la pena capital no ha vuelto a aplicarse oficialmente. En el 2008 el Consejo de Estado conmutó, o sea, cambió por cadena perpetua la sanción de muerte de todos aquellos que en ese momento se encontraban en espera del paredón de fusilamiento, y ese acto ha sido considerado por muchos como una moratoria tácita del uso de la pena de muerte en Cuba. Pero en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente del Tribunal Supremo Popular nos recordó que la pena capital seguía ahí, estaba ahí para ser utilizada en defensa de la sociedad, el Estado y la Revolución Cubana. La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra revolución frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos. El recordatorio que hace el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, no es un desliz o, como decimos los cubanos, no es de gratis. Es una advertencia, una amenaza, un anuncio para todos aquellos que aspiran a desafiar al poder cubano. Estas amenazas son mucho más cuestionables cuando vienen de quien debería mostrar una posición imparcial, en tanto teóricamente representa la más alta magistratura del país. Pero esa siempre ha sido la misión de Rubén Remigio, no nos dejemos engañar. Rubén Remigio siempre ha estado ahí para amenazar o manipular cuando le ha hecho falta el poder. En 2019, desde su cuenta de Twitter, nos recordó a los cubanos, como ahora lo hace con la pena de muerte, que la ley 88 también estaba ahí para sancionar severamente a quienes apoyaran, facilitaran o colaboraran con los objetivos de la ley Helms-Burton. En 2021, después de las manifestaciones del 11J, nos dijo entonces a los cubanos que en Cuba manifestarse, más que un delito, era un derecho constitucional. Manifestarse es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica. Después de eso, sus subordinados enviaron a la cárcel a cientos de jóvenes que habían salido a las calles a ejercitar ese derecho. Y un poco después conocimos que por allá por el 2018, el hombre, casi en un acto de genuflexión y disculpa, dijo en una reunión con el Ministerio del Interior, los que de verdad definen cómo y cuándo se sanciona a la gente en Cuba, pues dijo con esa gente, con esos oficiales, que sus jueces no eran los jueces del enemigo, sino los jueces de la Revolución y el Partido Comunista. Y yo siempre digo, nosotros todos, nosotros somos los tribunales, los jueces, en el caso, no somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mal la cosa, no, nosotros somos los jueces de la Revolución. Y los jueces del partido y los jueces, nosotros no somos del enemigo. Por eso estamos aquí también. Rubén Remigio no es un juez y los tribunales que dirige no imparten justicia. Rubén Remigio es un aparachqui más del Partido Comunista y los tribunales cubanos los instrumentos de esa fuerza política para legitimar su represión. Una represión que puede, como bien nos recordó el presidente del Tribunal Supremo en la Asamblea Nacional, incluir hasta la muerte.